Mira, bueno, primero que nada, buenos días a todos. Gracias por la presencia y gracias a Juan Cristóbal Carmona por haber aceptado esta invitación. Vamos a tener hoy una interesante charla sobre las implicaciones jurídicas de la ley antibloqueo en la actividad petrolera. Juan Cristóbal Carmona es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, summa cum laude, magíster en Derecho Comparado en Georgetown University, especialista en Derecho Financiero de la Universidad Católica, también cum laude, aspirante al doctorado en Ciencias, mención Derecho, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, profesor de posgrado en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Católica Andrés Bello, profesor invitado en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, el IESA, expresidente de la Asociación Venezolana de Derecho de Derecho Financiero y expresidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Además de eso, trabajó en la industria petrolera entre 1987 y 1993. Fue socio de Carmona Guerra, Ducharme y Asociados, socio de KPMG y ahorita tiene libre ejercicio profesional y es socio consultor en Grau García Hernández y Mónaco. Bienvenido, Juan Cristóbal. Lo primero, pues que resulta obligatorio hacer y con todo el gusto es agradecer la invitación que me formularon Beneamérica y VAPA para participar en esta actividad, que me parece que es de fundamental importancia, especialmente para mí, que voy a tener la oportunidad de primero reencontrarme con antiguos compañeros de la industria petrolera venezolana, pero también para que al final podamos tener un intercambio de ideas que también permita fortalecer pues, el análisis que he hecho de este sensible tema. Muy agradecido pues, a Eduardo Betancourt, a Carlos, a Evanán Romero, que tuvieron pues, esta idea de que compartiéramos en la mañana de hoy. Voy a dividir la presentación en dos grandes bloques. Uno primero que tiene que ver con una serie de consideraciones generales de tipo jurídico y con un toque político que me parecen importantes sobre todo para ustedes que son fundamentalmente ingenieros o de otras áreas, pero no abogados, para que se pueda contextualizar mejor lo que son las implicaciones que va a tener eventualmente esta ley antibloqueo en el ejercicio de la actividad de los hidrocarburos, que es precisamente la segunda parte de nuestra intervención. Espero no tomarme más de 45 minutos, máximo una hora, para que esto no se haga tan largo, pero la verdad es que el tema da para mucho. Lo primero que tenemos que señalar en esta materia es que fue precisamente el 12 de octubre de este año 2020 que apareció publicada en Gaceta Oficial esta iniciativa que propuso Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente y que tiene supuestamente como fin fundamental establecer un marco normativo especial y temporal, pero cuyos resultados perdurarán en el tiempo, que van dirigidos a crear unas condiciones jurídicas que le permitan al poder público nacional actuar frente a lo que se han llamado las medidas coercitivas unilaterales que han impuesto otros estados u organizaciones internacionales y que, según la opinión del poder público nacional, han atentado contra los derechos humanos de los venezolanos y contra la soberanía nacional. Lo primero que hay que observar en relación a esta ley antibloqueo es que ella está viciada de nulidad en primera instancia por su origen, al haber sido dictada por la Asamblea Nacional Constituyente, que a su vez es un órgano que está viciado en su origen y su desempeño de validez porque es contrario a lo dispuesto por nuestra Carta Magna, entonces todo lo que ella actúa es nulo y dentro de esos actos viciados de nulidad está esta ley antibloqueo. Pero por otra parte, ya ustedes habrán escuchado algunos abogados que han señalado que un instrumento que se llame ley constitucional realmente no está previsto en la Carta Magna venezolana.
y somos de esa opinión. Pero este instrumento no solo es inconstitucional porque no está previsto en la Carta Magna venezolana, sino también porque su contenido contraría en a numerosas disposiciones de la Constitución. Pero tal vez lo más grave, y es lo que nos interesa en esta oportunidad destacar, es la facultad que se le otorga al Ejecutivo Nacional, pero a mi modo de ver al Poder Público Nacional en general, es decir, a cualquiera de las ramas del poder público, la posibilidad de inaplicar normas tanto de rango legal como de rango sublegal, incluidas las orgánicas. Y que además todas las actuaciones que se dicten con base a la ley antibloqueo tengan aplicación preferente frente al resto del ordenamiento jurídico nacional. Esto, indudablemente, como les señalo, por diversas razones, conducirá a que todo lo actuado con base a la ley antibloqueo pueda ser catalogado como de nulo. Cuando analizamos lo que ha sido la acción o la actuación tanto del gobierno de Hugo Chávez Frías como de Nicolás Maduro Moro en el ámbito económico, uno puede detectar tres grandes características. La primera, lo que se llama una tendencia a la publicalización, que es, en pocas palabras, la adopción de reservas en el ejercicio de la actividad económica. Es el caso típico de lo que ha ocurrido con los hidrocarburos líquidos, con la petroquímica, con la minería, entre otros sectores. Otra nota característica del modelo económico diseñado durante estos 21 años es lo que se puede calificar como una tendencia a la nacionalización, es decir, a la toma de propiedad o de posesión de bienes que estaban en manos de los particulares y que ahora están en poder del Estado. Esto se ha instrumentado ya sea a través de mecanismos de compra, a través de procesos de expropiación, pero en numerosas oportunidades, y es muy grave ello, que se haya concretado es a través de vías de hecho, que son, en pocas palabras, actos confiscatorios. Finalmente, tenemos que otra tendencia o característica de este modelo económico lo representa la estatización, que se ha instrumentado fundamentalmente a través de su manifestación regulatoria, y es por eso que hemos encontrado en nuestro ordenamiento jurídico numerosas disposiciones relativas a controles, como controles de precio, controles de cambio, un régimen tributario muy severo y desorganizado o desarticulado, numerosas cargas administrativas que hacen que la actividad económica del sector privado e incluso el del mismo sector público termine siendo inoperante e ineficiente, y todo ello arropado por lo que se llama el derecho penal del enemigo, que es esa política instrumentada por un gobierno caracterizada por la utilización del derecho como un medio de amenaza. Estas son las constantes actuaciones que ha tenido el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, con confiscaciones, con demandas, con imposiciones de multa, esa constante amenaza y zozobra en la que vive el sector privado empresarial, que lo ha hecho indudablemente ineficiente, lo ha debilitado y lo ha reducido considerablemente. Cuando medimos a nivel de indicadores económicos lo que son los resultados de esa política de estatización, publicalización y nacionalización, esto se ha traducido en una reducción considerable y profunda de lo que es el Producto Interno Bruto, una hiperinflación que ha sido catalogada como la que ha durado más a nivel mundial, con unos niveles exorbitantes, una destrucción de nuestro signo monetario, un retroceso dramático en lo que respecta a la producción petrolera, que en opinión de algunos ya nos ha llevado a la década de los 40 del siglo XX, un endeudamiento que también se considera el más alto del mundo, un deterioro en todo lo que es la infraestructura y la calidad de servicios, que afectan por consiguiente también el ejercicio de la actividad económica, y esto obviamente se convierte en un factor determinante de lo que ha sido la profunda reducción del empresariado privado a nivel nacional. A partir del próximo 5 de enero de 2021, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido hasta el momento, si es que podemos hablar de reglas del juego en lo que respecta al ejercicio de la actividad económica en el país, este vendría determinado, en primer lugar, por la ley antibloqueo y los actos que con base a ella se dicten,
pero también se enfatiza en una disposición transitoria de la ley antibloqueo que continuarán dictándose decretos de estado de excepción y emergencia económica que coexistirán con la ley antibloqueo, privando siempre la primera mencionada. En tercer lugar, normas de rango legal y sublegal de las que conforman el ordenamiento jurídico ordinario nacional. Pero por otra parte, recordemos que este próximo domingo, 6 de diciembre, tendrá lugar un proceso eleccionario del cual va a resultar una Asamblea Nacional que, sin lugar a dudas, tendrá una mayoría total, porque yo no establecería discriminación entre quienes resulten electos diputados, que será afecta y que tenderá a la línea del oficialismo que va a legislar y que independientemente de que se tratará de una Asamblea Nacional que va a arrancar con la mácula de una debilidad tan grande como es la falta de legitimidad de origen y que ya ha sido rechazada por buena parte del mundo democrático, entre otros por la ONU, por la Unión Europea y otros países del mundo democrático, pues indudablemente se va a instalar, va a operar y va a sancionar leyes que no van a ser desconocidas, como ha ocurrido hasta el presente, por el Tribunal Supremo de Justicia y por el Ejecutivo Nacional. Uno de los primeros actos que sin lugar a dudas esa Asamblea Nacional dictará será una habilitación a Nicolás Maduro, de manera que éste pueda regular materias vía decretos leyes, de la misma manera en que ocurrió durante los gobiernos de Hugo Chávez y su primer gobierno, el de Nicolás Maduro, para un total de 6 leyes habilitantes que existió durante ese periodo. Todo ello en el contexto supuestamente constitucional, porque en numerosas oportunidades la ley antibloqueo hace énfasis en que las actuaciones deberán respetar lo previsto en la Constitución, pero su propio contenido también desdice ese mandato y colocamos a la Constitución en última instancia dentro de este listado en lugar de en primer lugar como normalmente y como debiera ocurrir, porque pareciera que bajo esta nueva concepción del ordenamiento jurídico la Constitución queda relegada a un segundo plano, todo lo cual se traduce en pocas palabras en un escenario de total inseguridad jurídica y anarquía. Pero los agentes económicos nacionales no solo tendrán que enfrentarse a ese contexto incierto, arbitrario y cambiante, producto de actos internos, sino que también van a verse víctimas o afectadas por medidas coercitivas unilaterales, como las ha llamado la ley antibloqueo, o por acciones o políticas que hayan sido adoptadas por otros estados. Y la muestra más representativa de este tipo de medidas han sido precisamente las órdenes ejecutivas, también llamadas sanciones, que han dictado los presidentes de los Estados Unidos, Barack Obama, Donald Trump, y una de las grandes incertidumbres que tenemos en Venezuela es cuál irá a ser la política que en esa materia adopte Joe Biden. Pero cualquiera sea el escenario, vale la pena preguntarse cuál podría ser el margen de maniobra o de acción que pudiera tener la OFAC para otorgar licencias que flexibilicen o liberen del impacto de esta política de sanciones a empresas norteamericanas que operen en Venezuela, cuando esas empresas entonces tendrían que contratar y someterse a un ordenamiento jurídico totalmente inválido, como es el que resultaría de esta ley antibloqueo o de las leyes que dictó una Asamblea Nacional que tiene un desconocimiento en cuanto a su legitimidad de origen o con base en decretos de emergencia que ya también hemos visto que no cumplen con los extremos de validez constitucional. Cuando vemos cuáles son los objetivos que en el ámbito económico persigue la ley antibloqueo, podemos observar en el artículo 18 un amplio listado, dentro de los cuales destacan el generar fuentes de trabajo, incrementar el valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población, fortalecer la soberanía económica y tecnológica en el país, alcanzar plena soberanía sobre la riqueza natural y proteger los derechos, intereses y el patrimonio de la República, así como de terceros, incluidos otros estados, que hayan invertido en Venezuela. Todos y cada uno de estos objetivos que se mencionan en el artículo 18 de la ley antibloqueo están expresamente consagrados en la Constitución. Por consiguiente, no hay ninguna novedad en lo que respecta a los fines o metas que se pretenden alcanzar con la ley antibloqueo si las comparamos con el texto constitucional actual. ¿Dónde podría entonces venir la novedad? Es en la modalidad a través de las cuales esos objetivos se logren alcanzar.
También cuando uno lee todo el articulado de la ley antibloqueo, pudiera ser un listado de posibles medidas que pueden llegar a ser adoptadas por el Poder Público Nacional, dentro de las cuales destacan, como ya les mencioné, la posibilidad de inaplicar normas legales y sublegales, incluidas las leyes orgánicas, la implementación de fuentes de financiamiento de significativo magnitud, reorganización de empresas del Estado dentro y fuera del país, la nueva modalidad de administración de activos y pasivos, mecanismos excepcionales de contratación, estímulo a la inversión privada, incorporación de activos en poder del Estado, producto precisamente de todas estas políticas de medidas administrativas y judiciales que han hecho que el Estado tome posesión de bienes, incluso por vías de hecho, y el levantamiento de restricciones en la comercialización de bienes. Todas y cada una de estas posibles medidas ya vamos a ver cómo pudieran verse retratadas en el ámbito del sector petrolero, y específicamente yo me voy a referir única y exclusivamente al de los hidrocarburos líquidos. Estas medidas entonces tenderán a una política dirigida a la desnacionalización, a la despublicalización, en cierta medida una desestatización, porque no creemos que la falta de controles y de regulación del sector económico sea tan drástico, porque ha sido precisamente esa una de las herramientas más efectivas con las que ha contado el Estado para la dominación del sector privado y empresarial nacional. Aquí entonces pudiera ocurrir un proceso de levantamiento o flexibilización de reservas, podría venir la venta de bienes, es decir, un proceso de privatización, entre otros, de venta de acciones de empresas del Estado, en empresas del Estado, podría venir la instrumentación de mecanismos de concesión a favor del sector privado para la gestión de servicios públicos o el ejercicio de determinadas actividades, e indudablemente en sectores prioritarios como el de los hidrocarburos líquidos y gaseosos, el minero estratégico, el petroquímico, el de la electricidad y de las telecomunicaciones. En este contexto que les he descrito brevemente, uno pudiera también entonces llegar a la conclusión de que los actores que entrarán aquí en este juego seguramente serán provenientes de países aliados o amigos o simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro. Esa nueva camada nacional, tanto civil como militar, que se ha venido desarrollando durante los 21 años de revolución bolivariana, o chavista, mejor dicho, y los fondos de inversión que últimamente han venido a potenciar su presencia en la escena, todo lo cual implicará que no necesariamente los mejores ni plenamente identificados serán quienes asuman ese titánico proyecto de supuesta reactivación de la economía nacional. Dicho esto, entonces vamos a entrar en la materia que más nos interesa, que es la relativa a las posibles implicaciones que pudiera tener la ley antibloqueo en el ejercicio de las actividades que involucran hidrocarburos líquidos. No nos cabe la menor duda, y quién mejor que ustedes para saberlo, que el sector de los hidrocarburos líquidos y gaseosos representa la punta de lanza de cualquier estrategia o proyecto que se pretenda instrumentar para reactivar la economía nacional. La potencialidad que representa lo que fuimos en el pasado versus lo que somos hoy día implica que podemos llegar nuevamente a alcanzar esos niveles que tuvimos, como por ejemplo en el año 1998, de unos 3.300.000 barriles diarios ya bajo el esquema de la reserva petrolera, versus lo que tenemos hoy día de menos de 400.000 barriles diarios. Pero a nivel de recursos, el presupuesto de la nación, por ejemplo, en el año 2010, la renta petrolera representó alrededor de 90.000 millones de dólares. Se estima que para este cierre del 2020, la renta petrolera tan solo aporte alrededor de 2.300 millones de dólares. Entonces allá hay un potencial enorme de actuación que, aunado a la infraestructura que ya existe, independientemente del estado en el que se encuentre, de la experticia que tanto fuera como dentro existe para repotenciar esta actividad, pues la hacen prioritaria. Esto, más allá de cualquier especulación, ya ha empezado a ser revelado por algunos voceros del oficialismo, entre otros
por Asdrúbal Chávez, presidente actual de Petróleos de Venezuela, quien en una reunión que recientemente celebró con la Cámara Petrolera Venezolana, efectuó unas declaraciones donde claramente señaló que estaría planteado un cambio dentro de lo que es el esquema de participación privada en el ejercicio de las actividades petroleras, específicamente en aquellas que se instrumentan por mecanismos de contratación o convenios de asociación, que son los que han dado resultado a los sistemas de empresas mixtas, pero en mi opinión, ya un poco más adelante les hablaré al respecto, creo que incluso pudieran dar un paso más allá en figuras de convenios no asociativos. También se ha hablado de dar participación privada en el proceso de importación de combustibles, en el mercado interno de combustibles líquidos, también cambiar el régimen que actualmente existe en materia de comercio exterior de crudo, todo lo que tiene que ver con la refinación y la materia relativa a los bienes y servicios conexos que fueron reservados en el año 2009. Por otra parte, vamos entonces a irnos refiriendo a cada una de las distintas actividades que involucran a los hidrocarburos líquidos, entiéndase por esto, pues lo que son las actividades primarias, para también luego referirnos a el comercio, tanto interior como exterior, a la refinación, a lo que son los servicios conexos y a la eventual posibilidad de que sobre acciones de empresas filiales de PDVSA pueda pretenderse repetir una experiencia tan controversial y negativa como la que ocurrió con las acciones de Citgo. En cuanto a el ejercicio de actividades primarias, lo primero que tenemos que tener en cuenta, cualquiera sea el medio que definitivamente termine utilizando el poder público nacional para regular la materia, trátese de ley antibloqueo, trátese de que sea la Asamblea Nacional quien legisle, o que lo haga el presidente de la República producto de una habilitación, es cuál es el alcance, los límites y condiciones que impone el artículo 302 y también el artículo 303 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por razones de tiempo voy a dar simplemente algunas pinceladas sobre esta materia, pero quienes tengan interés en profundizar sobre el alcance de estas dos normas, recientemente publiqué un artículo en el boletín 160 de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en el que esta materia está exhaustivamente desarrollada. Lo cierto es que se trata, en mi opinión, pero debiendo advertir que es una materia respecto de la cual no existe uniformidad en la doctrina nacional, de que la reserva de la actividad petrolera, en mi opinión, sí tiene rango constitucional y que para su instrumentación el artículo 302 simplemente ordena a la Asamblea Nacional a que la instrumente y para ello tiene que forzosamente hacerlo a través de una ley que tiene que tener la característica de ser una ley orgánica. En lo que respecta al alcance material de la reserva, si bien es cierto que se alude exclusivamente a actividades primarias, bueno, ustedes lo saben muy bien, por lo que ha sido la tradición, por razones técnicas y por el uso sobre todo del término petróleo, se considera circunscrita a lo que es los hidrocarburos líquidos, pero además a lo que técnicamente se ha denominado siempre como las actividades aguas arriba de exploración. Eh, no sé si me están escuchando porque tengo el mensaje de que está empezando a fallar la No, internet. está claro, está claro. Pero continúo. Ok, Sí. continúo. Que simplemente salía el mensaje de que por favor apagaran las cámaras para no afectar la fluidez de la comunicación. Bueno, luego les estaba señalando que entonces, desde el punto de vista del alcance material de la reserva, tanto por el uso del término petróleo como por lo que es la experiencia que ha habido en la materia, se ha tendido siempre a considerar que actividades petroleras se circunscriben en cuanto a la reserva a las llamadas actividades primarias que tienen que ver con la exploración, la explotación, recolección, transporte y almacenamiento iniciales. Fíjense que bajo la ley orgánica que reserva el Estado de la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos también estaba incluido dentro de la reserva la refinación, pero que a partir del 2001 no fue incluida, razón por la cual, bueno, eso podría ser un tema de debate de si la refinación tiene o no que quedar dentro de la reserva, pero lo cierto es que hoy día no lo está. Por otra parte, es
al interpretar el artículo 302 con el 303, nos damos perfecta cuenta de que el constituyente quiso que esa reserva fuera una reserva flexible, es decir, no absoluta, en donde el sector privado pudiera tener una participación. Expresamente le da cabida a la participación privada a través de los convenios de asociación cuando el artículo 303 a ellos se refiere. Pero en mi opinión es también perfectamente posible, a la luz de la Constitución de 1999, dar cabida a los llamados convenios no asociativos, en los que el sector privado puede ejercer actividades primarias, pero sin necesidad de asociarse con el Estado, a través de lo que es la figura de derecho administrativo propia para ello, de los contratos de concesión, que simplemente lo que tendrían es que modernizarse y instrumentarse de una manera apropiada. Lo que sí es una condición sine qua non que impone la Constitución es que cualquiera sea el modelo de reserva flexible que se adopte, es necesario que siempre el Estado intervenga y que lo pueda hacer en forma indirecta a través de PDVSA o el ente que la sustituya, que siempre debe ser de su total propiedad. Es decir, que cualquiera sea el modelo que se adopte, más flexible, menos flexible, bajo convenios de asociación o convenios no asociativos o una mezcla de todo ello, siempre tiene que estar presente la intervención del Estado en forma indirecta a través de PDVSA, pero no tiene por qué ser exclusiva ni única como existe hoy día. Pasando entonces a los convenios de asociación y cómo pudiera verse impactado con la ley antibloqueo. Bueno, ya hemos reiterado que pueden presentarse diversos escenarios según sea la decisión que adopte el Poder Público Nacional. Es decir, si va a actuar Nicolás Maduro dictando una normativa con base en la ley antibloqueo, con toda la debilidad de inconstitucionalidad que ello supondría, pero es un escenario, otra menos gravosa, que sería que la Asamblea Nacional sea quien dicte una nueva ley orgánica de hidrocarburos o una reforma de la ley orgánica de hidrocarburos o habilite al presidente de la República, caso en el cual la debilidad, insistimos, vendría por la ilegitimidad de origen de la Asamblea Nacional y su desconocimiento por parte del Instituto Democrático actual, o que lo haga con Nicolás Maduro con fundamento en decretos leyes dictados con base a esa habilitación o a través de estados de emergencia económica, que también es un tema polémico, pero no voy a entrar a explicarlo. Si se adoptara, como lo que nos toca ahorita es analizar la ley antibloqueo y su impacto en la actividad de los hidrocarburos líquidos, si el Ejecutivo Nacional, es decir, el presidente de la República, decidiera con fundamento en el artículo 19 y 21 de la ley antibloqueo, es el que le permite inaplicar normas, incluso de rango orgánico, entonces el presidente de la República tendría que inaplicar el artículo 22, entre otros, de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que es el que establece el sistema que ya todos conocemos de empresas mixtas, que tiene la particularidad de que ha establecido que las empresas mixtas necesariamente tienen que tener una participación accionarial estatal superior al 50%. Fíjense que esa participación accionarial no deviene o no proviene del artículo 302 ni 303 de la Constitución. Es una decisión adoptada por el legislador. En este caso, bueno, eso viene ya desde la ley del 2001, que ya la había dictado la Asamblea Nacional, pero ratificada por un decreto ley que es el del 2006, pero a fin de cuentas no es una disposición de rango constitucional, no es un mandato de rango constitucional. Entonces, aquí se tendría que producir una inaplicación de este artículo 22 y ese vacío tendría que ser llenado por una norma que dicte el presidente de la República que establezca un sistema diferente, en donde pudiera establecerse una participación minoritaria del Estado o que pueda haber cualquier tipo de participación o un sistema mixto según el tipo de campo petrolero del que se trate, etc. La gran pregunta que yo me hago en este caso es si esa aplicación, o la que he llamado, inaplicación que he llamado de primer grado, que es la del artículo 22 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, puede entonces conllevar a una inaplicación de segundo grado, que sería la de desconocer al artículo 302 de la Constitución. Porque si el artículo 302 de la Constitución ordenó
a que la reserva se instrumentara por parte de la Asamblea Nacional y a través de una ley que además tiene que ser orgánica, se trata de una materia que está sometida a lo que se llama el principio de reserva de ley. Y si el presidente de la República entonces pretendiera establecer un nuevo régimen en lo que respecta a la participación privada en convenios de asociación a través de un acto que no cumple con esos extremos de emanar de la Asamblea Nacional, de ser una ley y ser orgánica, entonces ahí también estarías inaplicando una norma constitucional, lo que representaría una violación más grave aún. Tenemos, sin embargo, la debilidad frente a ese argumento en contra que les acabo de señalar, de que esta materia sometida al principio de reserva de ley ya fue regulada por el presidente de la República a través de un decreto ley. Es decir, que no se respetó esto de que tenía que ser regulada a través de ley orgánica por la Asamblea Nacional. Esta es una discusión que tampoco voy a explicar en detalle en este momento, que muchos abogados hemos tenido, de si a través de la habilitación es posible o no regular materias sometidas al principio de reserva de ley. Para que se instrumente entonces un cambio en el sistema de las empresas mixtas, tendría entonces que producirse la desaplicación de algunas normas de la ley antibloqueo, de la ley orgánica de hidrocarburos con base en la ley antibloqueo, pero entonces posteriormente tendrían que llevarse a cabo ventas de acciones. Por ejemplo, vamos a hablar de compañías, de empresas mixtas existentes, entonces lo que podría producirse es una venta de acciones de la CBP a los socios actuales de esa misma empresa mixta o a terceros que podrían incorporarse. Ya vamos a ver más adelante algunas implicaciones de variación que podrían suponer el escenario de que simplemente yo lo que esté es vendiendo acciones a mis socios, esté vendiendo acciones a terceros, o que yo lo que pretenda es crear una nueva empresa operadora, pero que sea del tipo de empresa mixta. Y justamente en ese tema va a ser también entonces de especial relevancia lo previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Recuérdense que esta norma señala que este tipo de convenios de asociación requieren la aprobación de la Asamblea Nacional. Esta es una norma que está en la Ley Orgánica de Hidrocarburos y que lo que hace es instrumentar al artículo 150 de la Constitución, en donde se dice que los contratos de interés público nacional que indique la ley que regula el objeto de ese contrato tendrá que ser aprobado por Asamblea Nacional. En este caso, pues la Ley Orgánica de Hidrocarburos estableció que sí tenían que ser aprobados por la Asamblea Nacional este tipo de convenio, y entonces esto implicaría que tendría que desaplicarse el artículo 33 en caso de que el presidente de la República pretenda liberarse de ese control o de ese paso adicional que representa la aprobación de la Asamblea Nacional de esos convenios de asociación que se celebren. Les decía que la situación es distinta en el caso de la creación de nuevas empresas al caso de la venta de acciones, porque el artículo 33 realmente sujeta la aprobación de la Asamblea Nacional la creación de la empresa. Pero hasta donde yo he podido revisar, la venta de acciones ya emitidas de una empresa ya existente, únicamente por los acuerdos aprobados por la Asamblea Nacional, lo que requieren es de una aprobación del Ministerio, pero no de la Asamblea Nacional. Por otra parte, al tratarse las acciones de las empresas mixtas o de las filiales de PDVSA de bienes públicos, su venta estará también sometida a lo que es el decreto ley orgánico de bienes públicos, así como también habría que ver qué implicaciones tiene la ley de privatizaciones, que aún sigue vigente a pesar de ser previa a la Constitución de 1999. O sea que en definitiva tendríamos que ver hasta qué punto es válida. Bueno, lo primero que hay que decir es que en ningún caso la inaplicación de una norma, de una ley, es válida, porque el único que tiene facultad para inaplicar una ley es el Poder Judicial, específicamente la Sala Constitucional, cuando ejerce lo que se llama el control concentrado de la constitucionalidad y anula una norma, o un juez
cuando presume o tiene indicios de que la norma es inconstitucional y entonces se le faculta a desaplicarla, más no anularla. Pero más allá de esos casos que obedecen esas razones de inconstitucionalidad, no está previsto en nuestra Constitución que un funcionario público, sea el presidente de la República o cualquier otro, desaplique una norma simplemente porque no es conveniente, porque es engorrosa, porque implica un retraso. Entonces, en cualquier caso, siempre será nula la inaplicación de una norma, pero entonces ya aquí vemos que tendrían que inaplicarse el artículo 22 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que tienen que ver con el modelo de las empresas mixtas y esa composición accionarial mayoritaria del Estado, pero también en el rol de autorización que tiene que ejercer la Asamblea Nacional cada vez que se crea una nueva entidad. Es importante observar que el artículo 34 de la ley antibloqueo contempla como una de las medidas que se deberían adoptar las relativas a la inclusión de cláusulas de resolución de controversias a los fines de generar confianza y estabilidad en lo que es el proceso de inversión privada, tanto nacional como extranjera. En pocas palabras, aquí lo que se está tratando de transmitir el mensaje es de que se le quiere volver a dar cabida en determinados casos al arbitraje cuando haya sido cerrado su paso o vetado o inadmitido. Este es el caso también de lo que ocurre en el caso del artículo 34 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en donde simplemente se repite el artículo 151 de la Constitución, que es el que establece que los contratos de interés público nacional, salvo que su naturaleza eh, eh, arroje un resultado distinto, deberá, todas las controversias que surjan respecto de él y que no sean susceptibles de resolverse amigablemente, tendrán que ser resueltas por los tribunales de la República y con base a la ley venezolana. Entonces, si bien la ley orgánica de hidrocarburos simplemente lo que hizo fue repetir a ese artículo 151, sin pronunciarse, por tanto, contundentemente si la naturaleza jurídica de los convenios de asociación eran de esos contratos respecto de los cuales debía prohibirse el arbitraje, quien sí lo hizo fue el acuerdo de la Asamblea Nacional que establece los términos y condiciones para la constitución de las empresas mixtas. Allí quedó totalmente establecido que las controversias tenían que resolverse vía tribunales nacionales. Lo mismo ocurre con el caso de las licencias en materia de refinación. Entonces, si la intención del presidente de la República es dar cabida nuevamente al arbitraje en materia de convenios de asociación, tendría que desaplicarse el contenido de ese acuerdo de la Asamblea Nacional. Pasando al tema del comercio externo e interno, bueno, sabemos que este es uno de los temas más sensibles que estamos padeciendo los venezolanos diariamente, que es el producto de la escasez de gasolina, donde tenemos un déficit notable, alrededor de un 50%, incluso a pesar de lo que se ha reducido el parque automotor nacional. Y la ley antibloqueo, en su artículo 31, alude como a una de las posibles acciones a ser tomadas, las del levantamiento de restricciones a la comercialización de ciertos bienes. Si bien es cierto que la ley orgánica de hidrocarburos no reserva el comercio ni interno ni externo de combustibles líquidos al Estado, eso ocurrió ya más adelante, en 2008, como vamos a ver más de seguida, en realidad en la ley orgánica de hidrocarburos el comercio no está reservado y simplemente los particulares podrán llevar a cabo esa actividad mediante permisos que otorgue el ministerio, salvo por determinados productos que vía decreto el Ejecutivo Nacional señale que únicamente PDVSA puede comercializar. Esto es cosa distinta según se trate de productos o se trate de hidrocarburos en estado en crudo, en estado natural, y ya veremos las diferencias que hay en un caso y en otro. Entonces, en el caso de importación de combustibles líquidos, ya hemos señalado que no está reservado su comercio externo al Estado, y es por eso que, fíjense que cuando empezó a hablarse del tema de la importación de combustible por parte de particulares, pues muchos nos preguntamos
si realmente era posible para un particular importar hidrocarburos. Bueno, partiendo de que la Ley Orgánica de Hidrocarburos no reserva el comercio, trátese de externo o interno, en principio sí sería posible en la medida en que haya un cumplimiento de la normativa, pero ya de rango administrativo, que dicte el ministerio. Y esta es la postura que adoptó el presidente de la República cuando dictó el decreto número 4220 del 29 de mayo de 2020, cuando estableció toda esta política de beneficios fiscales para que la importación de gasolina pudiera producirse. Pero más allá del tema legal, hay una serie de aspectos logísticos que también tienen que ser tomados en cuenta. Y es la dificultad que tendrá cualquier particular para poder contratar el transporte marítimo internacional para trasladar ese producto a territorio venezolano, pero después también cómo se va a manejar la parte operativa del desembarco, almacenaje, llenado de camiones, y traslado de todo ese combustible a las estaciones de servicio, cuando toda esa infraestructura actualmente está en manos de PDVSA y como está asociada al mercado interno, incluso está reservada al Estado. Entonces, aquí lo que uno pudiera pensar que les puede pasar por la mente es que, bueno, algún particular importe, pero una vez que el producto llega a territorio venezolano, se lo vendan a PDVSA y que sea PDVSA entonces quien se encargue con su propia infraestructura, su traslado hasta los expendios de combustible, pero en este caso pues se potenciaría la aplicación de la sanción, de las sanciones que ha impuesto, por ejemplo, los Estados Unidos respecto de esos particulares que formen parte de esa estructura de importación y comercialización de productos. Cuando hablamos ya entonces no de la importación del combustible líquido, sino del comercio interno de combustibles líquidos, hay que tener en cuenta entonces nuevamente el artículo 31 de la ley antibloqueo, que alude al levantamiento de restricciones a la comercialización. En este tema del mercado interno, sí, como todos ustedes saben, en el año 2008 se produjo la ley orgánica que reserva el mercado interno de combustibles líquidos y ahí se reservó tanto la distribución como el expendio y todo lo que tiene que ver con el transporte, sea marítimo, terrestre y de cabotaje, y se calificó de servicio público a esa actividad. Entonces, habría necesidad, a la luz de la ley antibloqueo, de desaplicar por completo la ley orgánica que reserva el mercado interno de combustibles líquidos si es que se pretende que los particulares se dediquen al expendio al detalle de estos productos. Una cosa es que la ley antibloqueo aluda a la inaplicación de normas y otra, a mi modo de ver, que esa inaplicación abarque la totalidad de una ley. Pero bueno, eso eventualmente, seguramente lo harán o la Asamblea Nacional reformará esta ley, la derogará o el presidente de la República si se le habilita. Pero más allá de eso es necesario también tener en cuenta que toda la infraestructura representada por estaciones de servicio, por las gandolas de transporte del combustible, se encuentran en posesión del Estado a través de PDVSA, pero no necesariamente han sido adquiridas en propiedad por la estatal petrolera, por cuanto recuérdense que esa ley lo que contempló fue la posibilidad de tomar posesión de esos bienes mientras se llevaba a cabo el proceso de negociación del precio que se le iba a pagar a sus propietarios. Muchos de estos bienes no han sido pagados a sus propietarios y entonces nos preguntamos hasta qué punto va a ser posible para el Ejecutivo Nacional instrumentar mecanismos que impliquen actos de disposición de bienes que no son de su propiedad. Hasta donde tenemos entendido, el mecanismo que se está utilizando es el de la alianza que está previsto en la ley de contrataciones públicas, pero que a mi modo de ver es una figura distinta a lo que pudiera aquí llevarse a cabo. También me pregunto si ya se fijó un precio del combustible en 5.000 bolívares el litro para la subsidiada y de 0,5 dólares para la que se vende a precio supuestamente de mercado internacional. Todos estos costos que va a implicar para el que importe, el importador compró a X precio, pero tiene que entonces pagar el transporte, tiene que eventualmente entonces pagarle a PDVSA o según se instrumente todo el tema del desembarco, el transporte, el almacenaje. Si toda esa estructura de costos es posible mantenerla estable como para que estos precios no varíen, o si entonces
producto del impacto que tenga esa estructura de costo, va a conllevar a que los precios de la gasolina tengan que constantemente estar variando cuando se vendan al público, o si el Estado va a seguir cumpliendo algún rol de subsidio para mantener esa estabilidad. En lo que respecta a la exportación de crudo, bueno, recordemos que el artículo 57 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos señala que cuando se trata ya no de productos, sino de hidrocarburos, bueno, desde algunos productos que el Estado se haya reservado de alguna forma, o hidrocarburos naturales, es decir, el crudo, el único que puede exportarlo son las empresas de total propiedad de PDVSA. Y es por eso que se le ha impuesto a las empresas mixtas la obligación de venderle el crudo que ellos extraen a PDVSA o a la empresa operadora que ésta haya designado. Bueno, ya también hemos oído desde hace tiempo que esta es una de las temas que ameritan ser flexibilizados para hacer más atractivo el ejercicio de la actividad por parte de las empresas mixtas y que ellas puedan exportar el crudo. Bueno, en ese caso entonces sería necesario, con base en los artículos 19 y 21 de la ley antibloqueo, desaplicar este artículo 57 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, o que se produzca una reforma por la Asamblea Nacional. En lo que respecta a la refinación, tenemos que, bueno, sabemos cómo está estructurado, conformado el complejo refinador a nivel nacional, y que este también ofrece hoy día un potencial de mejoramiento enorme, dada esa potencialidad que tiene de cerca de 1.300.000 barriles diarios versus unos 200.000 barriles, que es lo que se está produciendo actualmente. La refinación, como ya les dije, también pudiera entrar dentro de algunas de las medidas que adopte el Ejecutivo Nacional con base en la ley antibloqueo, porque los artículos 27 y 29 señalan que las operaciones de administración, o sea, dentro de las medidas que se pueden adoptar, operaciones de administración de activos, así como de medidas que estimulen y favorezcan la participación del sector privado en el desarrollo de la economía nacional. La refinación, como ya señalé al comienzo de mi intervención, no está reservada por la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2006 y se permite la participación del sector privado a través del otorgamiento de licencias por parte del Ministerio. Lo que sí está reservado es la propiedad de esa infraestructura refinadora que le pertenece al Estado o a PDVSA, según esto se instrumente, cuando se trata de refinerías previas al año 2001 y después, bueno, cuando se reforma a la del 2006, todas estas refinerías sabemos que son previas a esas fechas, por consiguiente, respecto de ellas opera una reserva, que tiene que ver es con la propiedad, pero a mi modo de ver, sí sería posible hoy día celebrar contratos de arrendamientos con particulares para que ellos operen o que realicen algún tipo de mejora, siempre y cuando el producto de esa mejora obviamente queda siempre en propiedad de PDVSA. Lo que sí no estaría previsto es que se realicen actos de venta de esas refinerías construidas con anterioridad al año 2006. Si se trata de refinerías que se construyan con posterioridad al año 2006, lo que sabemos no ha ocurrido, pero pudiera ocurrir, por ejemplo, de aquí en lo adelante, si aplicamos la Ley Orgánica de Hidrocarburos actual, ellas sí podrían ser propiedad de particulares, y ahí lo único que se establece es la obligación de que esas refinerías obedezcan a los lineamientos del Plan Nacional que se aprueba a esos fines por parte del Ejecutivo Nacional y que deben propender a lo que es la obtención de combustibles líquidos. En lo que respecta a bienes y servicios conexos, también pues, el artículo 30 de la ley antibloqueo los retrata de alguna forma cuando señala que se podrán dictar medidas dirigidas a la reincorporación de activos bajo administración del Estado, producto de medidas administrativas o judiciales. Después de que el Estado tomó este tipo de medidas, no ha sido capaz de manejar buena parte de esos bienes, y entonces ahora pareciera estar buscando mecanismos, y entre otros a través de mecanismos de alianza, que permitan que los particulares recuperen esos bienes y los pongan a funcionar. Esto nos conduce a la ley orgánica que reserva al Estado los bienes y servicios que tienen que ver con las actividades conexas en materia de petróleo e hidrocarburos, que tuvo lugar en las actividades primarias de hidrocarburos, que tuvo lugar en el año 2009, cuya máxima expresión quedó pues retratada en el caso del lago de Maracaibo, y allí pues una serie de servicios públicos fueron declarados como de interés público y social, pero también una serie de obras, bienes y servicios, dentro de las que destacan, por ejemplo, las lanchas para transporte de personal, las barcazas con grúas, muelles y diques,
entre otros. Al igual que ocurrió con las estaciones de servicio, muchos de estos bienes fueron tomados en posesión por parte del Estado por vías de hecho. En este caso, entonces, nuevamente, tendría que ser necesario, con base en la ley antibloqueo, no solo suprimir o inaplicar un artículo, sino toda la ley, o tendría más bien entonces que la Asamblea Nacional reformar o derogar esta ley de reserva de manera que se permita una mayor participación por parte del sector privado, pero habría que explorar esa figura de la alianza a ver si encuentra cabida o no allí. Ya para referirme al último tema, que es bastante polémico, tiene que ver con la pretensión que pueda tener el Ejecutivo Nacional y PDVSA de constituir gravámenes sobre acciones de empresas, tanto que estén ubicadas en territorio nacional como ubicadas en el exterior. Se estima que hay alrededor de 89 empresas filiales directas o indirectas, o empresas en las que PDVSA tiene participación directa o indirecta en el exterior, y en caso de que se pretendiera repetir lo que ocurrió, el lamentable hecho que ocurrió con las acciones de Citgo, bueno, lo primero que tendrían que tenerse en cuenta es que por lo general estas son empresas que no pertenecen exclusivamente a PDVSA, sino que está asociada a PDVSA con terceros. Bueno, ver qué es lo que dicen los estatutos de esas empresas, cuál es la voluntad o disposición que tienen los socios de que esas acciones o esas bienes, propiedad de esas empresas se den en garantía, cuáles son las disposiciones normativas de los países en donde esas entidades están constituidas, pero lo que sí es cierto es que cualquier gravamen que pretenda constituirse sobre acciones, propiedad de PDVSA o de sus filiales, son reconocidas como operación de crédito público por el artículo 80 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Si bien toda operación de crédito público amerita de una autorización por la parte de la Asamblea Nacional, es de destacar que en el caso de Petróleos de Venezuela, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público la exime de ese tipo de trámite de control. Pero mi gran duda en la materia es la siguiente. Las acciones de PDVSA y las acciones, las acciones de PDVSA son propiedad de la República, pero las acciones que tiene PDVSA en sus filiales son obviamente propiedad de PDVSA. En ese caso, tenemos un bien que serían las acciones de las filiales de segundo grado y así sucesivamente, que son directamente propiedad de PDVSA, pero indirectamente también son propiedad de la República. El artículo 4 del Decreto de Ley Orgánico de Bienes Públicos establece que las acciones de PDVSA y sus filiales son bienes del dominio público nacional. El artículo 105 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público prohíbe garantizar operaciones de crédito público con bienes nacionales. Entonces, fíjense que estas dos normas, cuando se trata de bienes que son propiedad de la República, pero también propiedad de PDVSA, entrarían en cierta forma en cierto conflicto. Y a mi modo de ver, después de que uno hace un análisis más exhaustivo de la materia, en realidad yo llegaría a la conclusión de que no es posible constituir gravámenes sobre acciones de PDVSA, porque estas son a su vez bienes públicos propiedad de la República, así lo sean en forma indirecta. Y esta es una materia que podría perfectamente, a pesar de que las acciones y los bienes se encuentren ubicados en el exterior, ser objeto de aplicación de normas territoriales, nacionales, porque al ir dirigidas a la protección del patrimonio de la República, ya existe criterio de que pueden ser aplicadas extraterritorialmente. En definitiva, nos encontramos, como se habrán podido dar cuenta, en un escenario que va a estar caracterizado por la inconstitucionalidad, con unas instituciones u órganos, Asamblea Nacional Constituyente y Asamblea Nacional, signadas por su ilegitimidad de origen y de actuación, todo lo cual generará un escenario de inseguridad jurídica caracterizada por la arbitrariedad, la inconsistencia, el cambio constante y la discriminación, todo lo cual atentará contra la regla o la carta básica que debe imperar en la economía para que ésta se reactive, que es esa seguridad y esa confianza, e insistir en el mensaje
de que los agentes económicos que estén dispuestos a aventurarse, a transitar por este camino, si algo termina resultando mal respecto de ellos, pues no podrán pretender alegar el principio de la buena fe en la contratación administrativa, porque nadie puede alegar su propia torpeza, menos cuando las reglas y las condiciones y el juego está más que cantado. Ese caballo desbocado en que se convirtió Venezuela al haberse torcido el rumbo necesita urgentemente encauzarse. Pero esto no se va a lograr indudablemente por la fuerza bruta ni con instrumentos como los que acabamos de comentar, que lo que pretenden es profundizar la aplicación de la misma receta que ha conducido a el abismo en que se encuentra la economía nacional. Con esto termino, les agradezco su atención y quedo totalmente a sus órdenes para iniciar un debate de opiniones sobre lo aquí dicho o cualquier otra cosa que ustedes consideren hizo falta mencionar. Bueno, Juan Cristóbal, muchísimas gracias por esa magnífica exposición. Tenemos unas preguntas y después el derecho de palabra. Este, la primera pregunta es, ¿usted cree que esta ley antibloqueo, combinada con un levantamiento de sanciones hacia el crudo venezolano, puede reactivar a la industria? Bueno, yo aquí siempre digo que, y repito el mensaje, siempre va a haber agentes que estén dispuestos a intervenir en esta aventura, haciéndose la vista gorda de la validez, la constitucionalidad o no del proceder del poder público. Una cosa son las sanciones y otra cosa es el ordenamiento jurídico interno. Si el ordenamiento jurídico interno está viciado de nulidad, ¿cómo lo estará con base en esta ley antibloqueo? Pues el que decida intervenir corre altos riesgos si llegara eventualmente a producirse un cambio de gobierno y se restablece el Estado de Derecho, por cuanto todas esas actuaciones habrán sido nulas y eventualmente pudieran así declararse. Si se eliminan las sanciones, indudablemente que eso facilitará esa aventura por parte de quienes estén dispuestos a participar en el ejercicio de las actividades económicas en Venezuela en el marco de la ley antibloqueo. Es una cuestión más que jurídica, práctica y de ser realista. Creo que indudablemente sí habrá quienes participen, sí se reactivará en alguna medida, no, pero habrá que ver a qué costo institucional, a qué costo de valores y a qué costo económico, porque insisto, no necesariamente los mejores serán quienes estén tomando las riendas de este ambicioso proyecto, y todas esas cosas tienen su costo como sociedad en un futuro. Hay otra pregunta. Teniendo la ley de gas la facultad de 100% confirmación accionaria privada para las licencias de gas, ¿cómo afectaría esta ley antibloqueo una posible privatización de PDVSA Gas desde la ley de gas de 1999? Sí, yo creo que en ese tipo de actividades, en lo que no media reserva, la ley antibloqueo lo que persigue es, primero, agilizar los procesos porque los vas a flexibilizar, vas a asignar socios sin necesidad de seguir procesos tan estrictos como los que normalmente deben seguirse, pero además el secretismo, la falta de discusión harán pues que el Ejecutivo Nacional pues canalice la toma de esas decisiones con mayor rapidez, pero insisto, sin que necesariamente los resultados tengan por qué ser los mejores, porque no vas a estar cumpliendo con todos los controles de calidad que una materia tan sensible como esta requieren para que realmente tú encomiendes esa misión a los mejores. Pero sí, se podría perfectamente llevar a cabo la actividad de flexibilizar aún más lo que hoy día existe para que el sector privado tenga mayor participación. Se preguntan si no es simplemente un disparate jurídico la acción de desaplicar un artículo de la Constitución.
Bueno, lo primero observar que supuestamente la intención de la ley antibloqueo es desaplicar actos legales y sublegales, incluidas leyes orgánicas. En ningún momento la ley antibloqueo alude a desaplicación de normas constitucionales, aun cuando no lo dice expresamente, pero cuando uno ve el contenido, instrumentarlo supone violación a la Constitución, empezando por la misma aprobación de la ley antibloqueo como tal, es contraria a la Constitución. Cuando yo hablo de una eventual desaplicación de una norma constitucional y hablaba a esa inaplicación de segundo grado, es porque cuando tú inaplicas una ley que es producto de un mandato constitucional, es decir, que regula una materia que está sometida a reserva legal, no es lo mismo que yo dicte una ley como Asamblea Nacional sobre una materia X a que yo regule una materia por mandato constitucional que solo por ley puede ser regulada. Esas son las que están sometidas al principio de reserva legal. La petrolera es una de esas materias que está sometida al principio de reserva de ley. Por consiguiente, si yo inaplico alguna norma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la suplo por un acto administrativo dictado por el Ejecutivo Nacional, entonces estaré también en el fondo inaplicando al artículo 302 que me dijo, usted solo puede regular esa materia a través de una ley que además tiene que ser orgánica. Y es por eso que yo digo que en ese caso se estaría como inaplicando también una norma constitucional, lo que es doblemente grave e inaceptable. Bueno, aquí te lanzaron una curva a los codos. ¿Cómo ve Ajá. usted la propuesta de la nueva ley de hidrocarburos en discusión en la Asamblea Nacional y qué recomendaciones tiene sobre su mejoramiento? Sí, bueno, en primer lugar, reconocer la labor que ha efectuado Elías Mata y Luis Stefanelli, que de verdad han producido unos productos bastante buenos. Yo tengo, por supuesto, mis observaciones que podrían contribuir a mejorar su contenido. Creo que son unos excelentes puntos de partida y que están enfocados y enrumbados hacia donde se debe. Creo que una de las grandes debilidades que tiene esos proyectos es la concepción de la agencia venezolana de petróleo, no me acuerdo ahorita cuál es, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Petróleo, ABH. ajá, de hidrocarburos, ajá, la Agencia Venezolana de Hidrocarburos, sí, porque ahí hay un temita en cuanto a su naturaleza jurídica, el rol que pretende cumplir y luego la instrumentación en sí de lo que serían los decretos de transferencia de derechos para la exploración y explotación. Yo creo que ese es un tema que hay que estudiar bien de cómo puede instrumentarse. No es que esté en contra para nada de la idea, solo que hay que ver bien cuál es la forma jurídica para insertar esa agencia dentro de lo que es la estructura de la administración pública para lograr todos los objetivos que con ella se pretenden. Yo lo que he señalado es que va a ser muy lamentable que probablemente esos textos terminen siendo tomados como referencia y sean instrumentados, pero por estos canales irregulares de ley antibloqueo o de una Asamblea Nacional ilegítima que termine manchando y debilitando el valor y la credibilidad del instrumento, ¿no? Ok, aquí hay una relacionada que dice, ¿sería oportuna o tendría alguna implicación, entre paréntesis, muleta, excusa, apoyo, etcétera, la promulgación de una nueva ley orgánica de hidrocarburos que contiene nuevas medidas hacia la apertura a la inversión privada, negociaciones con empresas mixtas, etcétera? Sí. Por eso les planteaba tres escenarios distintos que pudieran ocurrir. El más nefasto o grave es que Nicolás Maduro, con base en la ley antibloqueo, sea quien regule por actos de rango sublegal la materia. Otro escenario es que la Asamblea Nacional, que se instale a partir del 5 de enero, tomando o no en cuenta los avances que ha hecho la Comisión Permanente de Petróleo, dicte una reforma o una nueva ley orgánica de hidrocarburos. Bueno, en ese caso es menos objetable. La objeción en ese caso vendría dada es porque hay un desconocimiento del origen legítimo de esa Asamblea Nacional que ha resultado
de un proceso eleccionario que no cumple con los extremos democráticos, pero bueno, y que además países como grupos privados o instituciones públicas o organizaciones multilaterales como la ONU o la Unión Europea han manifestado su desconocimiento. Entonces, no va a ser el escenario ideal para un inversionista que provenga de alguno de estos países más desarrollados, que es donde están realmente los inversionistas con mayor experticia en la materia, pues que tengan que venir a operar y a invertir con base en un ordenamiento jurídico que tiene un origen cuestionable, no porque emana de una Asamblea Nacional, que es la fuente originaria y natural, sino porque esos diputados que la sancionarán han sido electos de una manera eh, ilegítima. Te preguntan qué información tienes de si adicional a Chevron el Estado está negociando con Exxon y con ConocoPhillips. No, al respecto sí yo no tengo ninguna información que compartir. Aquí te dicen, en la nueva ley orgánica de hidrocarburos que tiene la Asamblea Nacional ahorita, la legítima, Uh -huh, debe aprobar términos y condiciones de los futuros contratos. uh -huh. Según la Constitución, debe aprobar los contratos de un bien público como bien expuso. ¿No estaría violando la Constitución aprobando solamente los términos y condiciones en lugar de los contratos? Bueno, pero es que, fíjense, lo primero es, la Constitución en su artículo 150 lo que dice es que los contratos de interés público nacional requerirán de la aprobación de la Asamblea Nacional en la medida en que la ley que regula la materia así lo establezca. Es decir, que no es que todo contrato de interés público tiene por qué ser aprobado por la Asamblea Nacional. Eso va a depender de que la ley que regula la materia que constituye el objeto de esos contratos así lo haya previsto. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde que en materia petrolera, desde que se dictó la ley orgánica que reserva al Estado la industria del comercio de los hidrocarburos y luego se repitió en la ley orgánica de hidrocarburos del 2001 y 2006, esa ha sido la política del legislador, decidir que sí tienen que ser aprobados por la Asamblea Nacional. Pero si viene una nueva ley y no contempla esa aprobación de la Asamblea Nacional, no por ello se estaría violando la Constitución. Claro que es obvio que un contrato de este tipo, a mi modo de ver, sí es un contrato de interés público nacional que amerita ser aprobado o ser sometido a ese control de la Asamblea Nacional. Pero bueno, ya esa es una decisión del legislador. Y si decide que no está sujeta a la aprobación de la Asamblea Nacional, no se estaría violando la Constitución. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La Asamblea Nacional lo que normalmente establece es esa aprobación de los términos y condiciones en base a las cuales se celebra los convenios de asociación y luego entonces cuando ya se selecciona el contratista se hace una segunda verificación de que se han cumplido con todos los extremos de esos términos y condiciones. Entonces, bueno, yo creo que allí lo que hay que instrumentar, como se ha hecho, un mecanismo que no implique que cada vez que se vaya a celebrar un convenio de asociación haya que evaluar los términos y condiciones, sino que ya ellos estén aprobados. Lo que sí diría es que no tiene por qué haber uniformidad en cuanto a esos términos y condiciones para todos los convenios de asociación. Que me parece muy pertinente las políticas que se han adoptado en países como Brasil, México o Colombia, en donde dependiendo de la naturaleza del campo que va a ser asignado, del tipo de proyecto que se va a realizar, haya un modelo particular, porque esa uniformidad es contra natura, porque no tiene por qué someterse al mismo régimen todo proyecto cuando todos los proyectos son distintos. Entonces yo creo que es una cuestión de llegar a un punto de equilibrio en donde sí haya un control por parte de la Asamblea Nacional, pero instrumentado de una manera que sea efectiva desde el punto de vista operativo y que tome en cuenta esas particularidades de cada tipo de proyecto. Te preguntan, para los socios B de las empresas mixtas, ¿esta ley les otorga control operacional, venta de sus crudos a terceros?
Bueno, no, porque recuérdense que esta es una ley macro, una ley general. Ella todavía no contiene ninguna disposición específica respecto de cada sector. Con base en esa ley antibloqueo, entonces ahora es que viene el desarrollo de una serie de actuaciones por parte del poder público, que es donde se van a ir definiendo todos estos temas. Entonces podría venir un acto que dicte el presidente de la República, en donde se inaplican varias normas de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y se flexibilizan ciertas cosas. Pero la ley antibloqueo como tal simplemente lo que hace es servir la mesa para, como el mismo Nicolás Maduro señaló en una rueda de prensa internacional, hacer todo lo que él decida. La pregunta siguiente es, ¿con esta ley pudieran pasar a vender activos de PDVSA a deudores como Halliburton, Baker, etcétera? Bueno, depende del tipo de activo de que se trate. Le señalaba, por ejemplo, que las refinerías están reservadas a el Estado o a la empresa petrolera que éste haya designado como la instrumentalidad a esos fines. Una refinería, para poder ser vendida, entonces tendría que levantarse por inaplicación esa norma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que consagra esa reserva. Entonces, bueno, eso sería posible a la luz de la ley antibloqueo, pero eh, bastante cuestionable porque se trata de bienes que están reservados. Todo lo que son, vamos a suponer, las estaciones de servicio, si las hubieran comprado y las hubieran pagado y ya forman parte del patrimonio del Estado, o todos esos bienes que estaban vinculados con el ejercicio de actividades conexas a las actividades primarias, si los hubiera comprado el Estado, pues también estarían sometidos a una reserva. Habría que inaplicar las leyes que las reservaron y en esa oportunidad que se podrían vender, caso en el cual adicionalmente habría que inaplicar normas de la ley, del decreto de ley orgánico de bienes públicos, de la ley de privatización. No es tan sencillo, pero con esas facultades tan amplias que da la ley habilitante y conociendo las particularidades del proceder del Ejecutivo Nacional, pues bueno, de un plumazo podrían eliminarse todas esas leyes y simplemente procederse a su venta. Existen otros bienes que no están reservados, que por más que pertenezcan a PDVSA, entonces esos son más fáciles de disponer de ellos, porque en ese caso, pues sí, ya lo que tendría es que aplicarse los procedimientos de contratación pública ordinarios. Te preguntan si con una nueva Asamblea Nacional se puede mejorar esta ley antibloqueo para abrir al sector a privado. Pero no, la Asamblea Nacional no podría modificar el contenido de la ley antibloqueo. Quien podría modificarla es la Asamblea Nacional Constituyente. Se trata de un acto que por su propia disposición priva sobre cualquier otro acto legal y se impone sobre todo el poder público nacional, de forma tal que la única que podría derogarla es la Asamblea Nacional Constituyente. Te preguntan si dado que es un hecho tácito que el status quo va a permanecer como está y más aún el régimen muy probablemente va a fortalecer su posición, ¿pueden los Sí. ciudadanos venezolanos organizados proceder legalmente en el sentido de demandar al Estado venezolano como una acción internacional, no en tribunales de Venezuela, Sí. por el daño patrimonial contra la nación y por ende contra sus verdaderos accionistas, los venezolanos? Y bueno, yo creo que en este caso hay una clara violación del texto constitucional que profundiza lo que es la violación de los derechos humanos y fundamentales previstos en la Constitución, que indudablemente podrían conducir a acciones en instancias internacionales, porque lamentablemente sabemos que a nivel interno eso no sería efectivo o viable, pero sí, yo creo que a medida que se empiecen a dictar actos que profundicen la situación de crisis nacional, ese tipo de actuaciones internacionales podrán ejercerse.
Relacionada con esa, te preguntan en cuáles instancias internacionales debemos denunciar la ilegalidad de esta ley. Bueno, yo no soy experto en ese tema de derecho internacional público, pero sí, fundamentalmente esas instancias internacionales tienen más que ver es con el tema de derechos humanos, ¿no? Más que con con la denuncia de de vicios de inconstitucionalidad. En este caso, yo creo que lo que estamos en evidencia consolidando un Estado totalitario, que además es un Estado fallido, porque difícilmente esta reactivación económica que pretenda darse se va a traducir en un adecuado manejo de los recursos públicos que satisfagan las necesidades de los venezolanos. Aquí probablemente lo que se produzca es un fortalecimiento patrimonial de ciertos sectores de ese empresariado emergente o de inversionistas extranjeros provenientes de países aliados el régimen de Nicolás Maduro, pero al violarse derechos humanos en definitiva, pienso que la Corte este, Penal Internacional y ese tipo de instituciones serán las que puedan conocer de algún tipo de daño que se cause, pero sobre todo a nivel de derechos humanos. Loli Dobarro, del equipo del diputado Stefanelli, te dice que son bienvenidos tus comentarios al proyecto de ley orgánica de hidrocarburos, ¿oíste? Que están a la orden para su discusión. Bueno, ante todo un gran saludo a mi querida Loli y claro, con todo gusto. Ok. Rafael Martínez pregunta si, viendo la situación actual de los venezolanos y la dependencia de nuestra economía del petróleo, ¿qué expectativa le da la nueva ley de hidrocarburos con Maduro ejecutándola? Bueno, por eso. Yo soy de la opinión de que la economía tiene sus propias reglas del juego y que no necesariamente porque se dicte una ley, pero si además la ley es mala, es inválida y sus ejecutores continúan con una política de arbitrariedad y de constante cambio y generadora de inseguridad, los resultados van a ser negativos. Indudablemente que estamos tan mal que probablemente a las primeras de cambio se observe algún tipo de mejora, pero no creo que ello vaya a suponer un cambio tan significativo como para enrumbar nuevamente a la industria a los niveles que deseamos y pienso que eso va a ser muy lamentable porque este es un sector que merece que se tome con seriedad y que sean los mejores quienes lo conduzcan, pero también que tengamos unos administradores de la hacienda pública que utilicen debidamente los recursos en la verdadera satisfacción de las necesidades colectivas. De lo contrario, el dinero seguirá despilfarrándose y no, fíjense, ya qué mayor muestra que lo que ocurrió durante el periodo 2008-2013, en donde los precios del barril del petróleo llegaron a los niveles que llegaron y eso no nos sirvió absolutamente de nada. Y aquí hay una última pregunta antes de dar el derecho de palabra. ¿Qué reacción tendrán los acreedores de PDVSA sobre la aplicación de esta ley? ¿Podrían precipitar la aplicación de cláusulas de aceleración de cobro de bonos, por ejemplo? Bueno, esa pregunta está bien difícil, pero bueno, en primer lugar, aquí lo que habría es una toma de decisiones en lo que respecta a la gestión de la empresa, ¿no? Eh, si esas gestiones ponen en mayor peligro aún la estabilidad de la empresa, su viabilidad económica, y pone en mayor riesgo aún lo que es el cumplimiento de sus obligaciones, pues me imagino que claro que podrán intentar unas acciones severas en contra de su acreedor, de su deudor, perdón. Estaba viendo que es un tema también interesante y que lo lanzo aquí a la discusión, es el tema de si es posible
reconocer la aplicación de un procedimiento de quiebra y de liquidación de una empresa como Petróleos de Venezuela. Y si eso pudiera entrar en este juego de acciones que puedan interponer sus acreedores, en cuanto empiecen a ver que se están vendiendo activos, que están empezando a entrar nuevos actores que no son necesariamente los mejores. Eh, Sobre ese tema hay polémica, hay un dictamen de los años 90 de José Musi Abraham, en donde él señalaba que él dudaba que respecto de PDVSA pudiera hablarse de un procedimiento de quiebra y de liquidación, porque sus activos, al estar destinados a una actividad reservada, pues a quién se le van a vender o a quién se les podrían asignar. Pero bueno, todo eso depende de cómo cambie o se reestructure el esquema de reserva, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un tema que habría que pensarlo bien. No me atrevo a dar una respuesta más allá de estas generalidades que les acabo de exponer, pero sí, indudablemente esos acreedores van a estar muy pendientes de cuáles son las decisiones que se adopten en la materia y actuarán en consecuencia cuando vean amenazados más aún las posibilidades de cobrar sus acreencias. Bueno, tenemos en el orden de palabra a Carlos Sánchez, a Lino Carrillo y a Jorge Cancó. Tiene la palabra Carlos. Oye, Juan Cristóbal, muy buena tu presentación, muy clara. Yo tenía una pregunta sobre, ya dijimos que la ley antibloqueo es ilegítima y viola derechos disposiciones constitucionales. Si alguna empresa decide contratar, aún a pesar de esto, decide contratar con el Estado y entre sus términos de contrato hay una cláusula de arbitraje internacional, ¿esa cláusula sería válida? Bueno, como les señalaba, pareciera que esa es una de las decisiones que van a adoptarse, que es cambiar lo que es, creo, el artículo 34 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y permitir la figura de los arbitrajes para la resolución de controversias, al menos en lo que tiene que ver con los convenios de asociación. Claro, si tú vas a un arbitraje y en ese arbitraje termina concluyéndose que el convenio de asociación como tal es nulo, porque fue dictado con base a una normativa violatoria a la Constitución venezolana. Bueno, esa cláusula arbitral como parte que es del contrato se vería afectada, a mi modo de ver, en su validez. Entonces, por eso digo, muchos podrán pensar, bueno, es que ¿quién va a declarar nulo en este país alguno de esos contratos? Nadie, porque el Tribunal Supremo de Justicia está aliado al Ejecutivo Nacional y no lo va a declarar nulo. Pero entonces esa ventaja que supuestamente ofrecería incluir un arbitraje como opción en un contrato, pero que luego entonces cuando se inicia el proceso arbitral entre en discusión este tema de si esa cláusula es válida o no, porque al no ser válido el contrato, ella tampoco tiene efecto, pudiera tener implicaciones muy serias. Creo que es una pregunta bien interesante. Gracias. Bueno, tiene la palabra Lino Carrillo. Buenas tardes, Juan Cristóbal. De verdad te agradezco la exposición bien clara para nosotros los no abogados, en términos bien claros. Muchas gracias. Esto es un comentario y solicito tu opinión. Yo veo esta nueva ley de antibloqueo como una nueva estrategia del gobierno para hacer lo que les da la gana. Lo intentaron por medio del Tribunal Supremo y la Asamblea de los Alacranes y no les funcionó. Ahora con la nueva asamblea que se va a montar supuestamente el 5 de enero, tratarán de ver si le funciona o no. Ellos no tienen límites para hacer lo que les da la gana, con excepción del reconocimiento que tiene la Asamblea Nacional vigente y Juan Guaidó como presidente interino. Entonces, si la comunidad internacional honra su compromiso de no reconocer la farsa del 6 de diciembre y mantiene el apoyo a Juan Guaidó, ¿tú crees que va a pasar algo, o sea, o va a ser parte de lo mismo que hicieron con el tribunal y la asamblea de los alacranes? Gracias. Sí, no, bueno, yo creo que no debemos ser ingenuos y plantearnos escenarios que no vayan a pasar.
aun cuando sí puedan coexistir en cierta forma, ¿no? Yo creo que el 5 de enero una asamblea nacional, yo la califico 100% oficialista, se va a instalar. Será una asamblea nacional que, a diferencia de la presidida por Juan Guaidó, será reconocida por el Tribunal Supremo de Justicia, no le va a objetar la validez de sus decisiones y no habrá internamente quien la controle. Me parece esa estrategia o ese escenario que se está planteando de que se siga reconociendo la validez de la Asamblea Nacional anterior y la presidencia de esa asamblea por parte de Juan Guaidó, por cuanto la asamblea que se elija el próximo domingo es ilegítima, bueno, pudiera coexistir con esa Asamblea Nacional instalada, oficialista, pero ¿qué tanto va a poder hacer Juan Guaidó y ese grupo de diputados si sus actuaciones a lo que va a la fecha han sido muy importantes, pero no contundentes o definitivas? Menos aún creo yo lo van a hacer con una Asamblea Nacional ya en manos del oficialismo. Pero bueno, sí, algún papel podrán jugar, ¿no? Ok, tiene la palabra Jorge Cancoff. Bueno, muy buenas tardes, doctor Carmona. Excelente la presentación, felicitaciones, porque no estábamos muy claros sobre la parte que corresponde a todo lo que es la actividad de petróleo y gas y hidrocarburos, porque es bastante complicado. Yo tengo varias preguntas aquí, creo que van a ser cortas. ¿Qué pasaría si se levanta el bloqueo? Porque entonces tendríamos dos leyes, la ley de hidrocarburos actual y esta ley antibloqueo. Por otro lado, ¿qué ha hecho la Asamblea Nacional, la de la oposición, para ver si se pudiera decretar esta ley como una ley ilegal? Es decir, porque está violando, como tú muy bien lo hiciste en la presentación, inclusive no solamente la ley orgánica de hidrocarburos, sino que está violando la Constitución de la República, ¿no? Y por otro lado, veo que esta ley está abriendo las puertas hacia la privatización. Por supuesto, la privatización para los países aliados, que ya todos conocemos cuáles son. Entonces quería pues tus comentarios al respecto. Sí. Bueno, entiendo cuando habla del levantamiento del bloqueo que se está refiriendo a que cese la ley antibloqueo en un momento dado o que se flexibilice el tema de las sanciones. Si me puede precisar. Sino que se flexibilice o inclusive se eliminen, y yendo al caso extremo, las sanciones contra Venezuela y no existan las sanciones. Entonces, ¿qué pasaría con esta ley? Bueno, no sé si desaparecería, ¿no? Teóricamente debería desaparecer, porque cuando uno lee los considerandos y el contenido de la ley antibloqueo, ella fundamentalmente lo que busca es enfrentar esas medidas coercitivas unilaterales, que es lo que podría englobarse o etiquetarse como bloqueo. Entonces, si cesan las sanciones, claro que tendrían probablemente que ser no solo las impuestas por los Estados Unidos, sino por cualquier otro estado, entonces ya no tendría razón de ser la existencia de la ley antibloqueo. Pero lo que ahí sí es importante tener presente que la ley antibloqueo en sus disposiciones finales señala que lo que se actúe con base en la ley antibloqueo sigue surtiendo sus efectos independientemente de que la ley antibloqueo pierda su vigencia. Es decir, que a pesar de que se trata de una ley que supuestamente lo que pretende es establecer un ordenamiento jurídico temporal y que atiende una coyuntura, lo que con base en ella se actúe quedará con vigencia para el resto del tiempo hasta que venga una reforma. En ese caso, entonces uno entrará en la discusión de si esas leyes dictadas con base en la ley antibloqueo o esos actos dictados con base en la ley antibloqueo, qué rango tienen y si la Asamblea Nacional entonces las puede reformar o derogar. Pero en principio,
independientemente de que la ley antibloqueo cese en su vigencia, lo que se haya actuado mientras estuvo vigente perdurará en el tiempo hasta que de alguna manera pueda ser reformado o modificado. En cuanto a si la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó ha tomado algún tipo de acción en contra de la ley antibloqueo, que yo sepa, no. No he escuchado que se hayan tomado acciones, más allá, por supuesto, de las denuncias, las críticas o los comunicados que han hecho tanto Juan Guaidó como varios diputados. Y en lo que respecta a la privatización, bueno, sí, fíjense que desgraciadamente en Venezuela hemos estado en esa política cíclica de privatizaciones, estatizaciones, estatizaciones, y eso ha hecho que nunca logremos estabilidad en lo que respecta a la adecuada prestación de servicios o al desarrollo de determinados sectores. Entonces, sí, cuando se habla de privatización, especialmente en los términos en que está la ley de privatización de 1997, es una privatización en su sentido amplio, que no se limita exclusivamente a la venta de bienes, sino que también incluye, por ejemplo, el otorgamiento de concesiones como un mecanismo de darle apertura a los particulares en el ejercicio de determinadas prestaciones de servicios o explotación de bienes, como podría ser el caso de las autopistas, puentes, etcétera. Entonces, sí, yo creo que tiene indudablemente una política de privatización que puede ser a través de venta de bienes, pero también pudiera el Estado conservar ciertos bienes y simplemente otorgarlos en concesión a particulares. Bueno, con esto termina el ciclo de preguntas. Queremos darte las gracias, Juan Cristóbal. Excelente la exposición y aclara muchas dudas que sobre lo que lo que es la ley antibloqueo y sus posibles consecuencias en la industria petrolera. Y por supuesto quedamos a la orden para cualquier otro webinar donde quieras intervenir.